Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él bendigan a su amado Hijo nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Este misbot, este mandamiento quiere decir que todo creyente que le rinda adoración al Padre debe rendir adoración al Hijo. Y el que no le rinda adoración al Hijo no le rinde adoración al Padre que lo envió. Que su divina presencia, Ruach HaKodesh, sea glorificado en todo su esplendor, en el Ejad perfecto del Creador Santo bendito escrito en Deuteronomio 6:4. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Un solo Ruach HaKadosh que lo envuelve todo y lo subsume todo en su gloria divina. Bendito sea por siempre. Un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi Padre eterno por permitirme estar con ustedes una vez más trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para todos nosotros desde la eternidad y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al Padre. Gracias a Elohim por permitirme ser un instrumento suyo para expandir su mensaje de salvación. Que esta palabra no quede en el vacío, sino que recoja los frutos esperados para la eternidad. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yeshua en nuestros corazones. Te damos, Padre, las gracias y te pedimos que seas disponiendo, Señor, de estos instrumentos de transmisión para que llegue esta enseñanza, esta evangelización a todo aquel que necesita Torah y aclarar las inquietudes que tenga en su vida espiritual. En Yahshua HaMashiach les hablo a todos y les llevo la palabra. En el nombre bendito de Yahshua me dirijo a todos ustedes. Amén. Amén y amén. Muy bien, mis amados del Eterno, vamos a hablar hoy acerca de la asamblea israelita en el desierto y la asamblea Kadoshim del Brit Hadashah, el pueblo apartado de Elohim que fue sacado de Misraim, de Egipto, y que trasciende hasta nuestros días, lo que el cristianismo conoce como la Iglesia de Dios. Cada vez que hablamos de la asamblea Kadoshim de Yahweh, estamos haciendo referencia al mismo y único pueblo que ha sido apartado desde Abraham, a quien se le dieron las promesas del Eterno y su descendencia. Esas promesas fueron transferidas a Isaac y a Jacob, y luego a los hijos de Jacob. Es decir, las promesas fueron dadas a un pueblo específico, al cual se le dio el nombre de Israel. Al momento en que estas promesas fueron dadas al padre Abraham y a sus descendientes, en este mundo habían cientos y miles de personas que habitaban la tierra. Escúchelo bien, mis amados hermanos. Había mucha gente en este mundo, habían muchas naciones. Los hermanos judíos hablan de 70 naciones. Yo me atrevo a decir que habían muchas más, pero ninguna de esas naciones fue escogida para ser el pueblo apartado del Creador Santo bendito. Solamente fue escogido un hombre de entre todas esas naciones, un varón de origen babilonio, pero que traía la descendencia y el gen de Elohim, según sus antepasados directos. Ese varón era conocido con el nombre de Abraham. Si ustedes van al libro de Breshit o Génesis y leen el capítulo 11, más concretamente los pasuquín o versos del 10 al 26, van a encontrarse con la ascendencia de Abraham. De paso pueden leer los versículos del 27 al 32 para que vean
la ascendencia completa, si lo desean. Ojo, la ascendencia, no la descendencia. Vemos como Shem, hijo de Noé, sobre quien reposaba la bendición del patriarca, es el padre directo de Abraham. Pero si quiere ir más allá para encontrarse con el origen completo del padre Abraham, pueden ir al capítulo 5 del libro de Bereshit y pueden leerlo todo. Y cuando lleguen a los versículos 28 y 29 de ese capítulo, van a encontrarse que el nacimiento de Noé fue profético. Eso en el tiempo antiguo. Pero en el nuevo tiempo, arropado por el Brit Hadashah, cuando lean el capítulo 1 del libro de Mateo, léanlo hasta el versículo 17. Y ahí van a ver la perfección de la continuidad del árbol genealógico desde Adán en su secuencia generacional hasta el Mesías Salvador. Es una perfección asombrosa. Les decía que al momento en que el Kadosh Baruj Hu quiso dar a conocer su Dabar al mundo, escogió un hombre para darle sus palabras, comenzando con unas promesas. Y estas promesas fueron dadas al padre Abraham y a sus descendientes. Para ese entonces, en este mundo habían cientos y miles de personas que habitaban la tierra. Habían bastantes pueblos, pero ninguna de esas naciones fue escogida para ser el pueblo apartado del Creador Santo Bendito. Entonces, Elohim decidió escoger un hombre de entre todas esas naciones, un varón de origen babilonio, pero que traía la descendencia y el gen de Elohim, según sus antepasados directos, como lo acabamos de ver. Ese varón era conocido con el nombre de Abraham, y con este hombre Elohim formaría su pueblo apartado solamente para él, un pueblo de reyes, sacerdotes y adoradores, dispuesto solo para el Kadosh Baruj Hu. Fue sacado este hombre, este varón, Abraham fue sacado de la tierra de Ur, de los caldeos. Era un caldeo de nacimiento, allá en la región de Mesopotamia, a orillas del gran río Tigris, cerca de donde fue construida la torre de Babel y que se conocía como la Gran Babilonia en esos tiempos. Este es el hombre escogido y sacado de entre todos los miles de habitantes que moraban en este mundo en aquel tiempo, y fue sacado de su territorio por voluntad de Elohim y fue llevado a nuevas tierras, que se le prometieron como su herencia, a cambio de su obediencia. Y todas esas multitudes de cientos de miles de seres humanos que ya habitaban la tierra en los tiempos de Abraham, siguieron multiplicándose, mientras que Abraham hasta ahora comenzaba su génesis, su Bereshit, hasta ahora comenzaba a crecer y a multiplicarse por medio de su hijo Isaac, y luego de su nieto Jacob, y sus bisnietos que formaron las 12 tribus de Israel. Y de ahí es que nace la asamblea Kadoshim de Yahweh, o pueblo apartado, o iglesia de Elohim, compuesta por seres humanos descendientes de la cera del padre Abraham, un pueblo que trae sus genes, y con sus genes las promesas y los pactos, y que permanecerá entre las naciones o Goyim del mundo hasta el final de los tiempos. Y esa descendencia del padre Abraham, que al principio era muy pequeña en relación con las multitudes que habitaban el mundo, esa pequeña descendencia llegaría a ser tan grande como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Pero sucedería que con el paso del tiempo esas multitudes se mezclarían con las naciones y con las costumbres del mundo, y al final un pueblo mezclado, híbrido o mestizo, religioso, saldría de las naciones. Un pueblo que surge de la impureza de las naciones, pero que reconocerá el nombre Kadosh y lo adorará, cumpliéndose la profecía escrita en Isaías 65:1, donde dice allí el texto sagrado, dice: yo me manifesté a todos aquellos que no preguntaban por mí.
para poder ser encontrado por aquellos que no me buscaban. Yo dije, aquí estoy, a una nación que no me llamaba por mi nombre. Bendito sea Yahweh por siempre. Esa asamblea israelita o pueblo apartado por Elohim, que está mezclado con los goyim del mundo, es a la que la traducción griega ha llamado iglesia o eclesia, y es la que el idioma hebreo llama kahal, y ambas palabras traducen lo mismo, asamblea kadoshim de Yahweh, pueblo apartado, pueblo santo, pueblo escogido, traído de las naciones del mundo, para ser redimido por el sacrificio y la sangre del Cordero Elohim. Misterio de amor que aún el mundo y su mismo pueblo judío no entienden completamente. De esto es que vamos a hablar en estas dos prédicas que vamos a ofrecer hoy y el próximo Shabbat, mis amados. La iglesia o pueblo santo de Yahweh, llamado a redención entre las naciones del mundo. Cada vez que hablamos de la Kahal en hebreo o iglesia en griego, estamos haciendo referencia al mismo y único pueblo, a la asamblea israelita o pueblo apartado para Elohim, o hijos de Abraham, sacados de las naciones del mundo para ser un pueblo escogido. Es incorrecto y completamente incorrecto encasillar al pueblo de Israel dentro del concepto de judíos o definir a todo Israel como pueblo judío, ya que el pueblo judío hace referencia a una de las 12 tribus de Israel y que al final prevaleció al sur del territorio israelita, unido a las dos tribus más, a las dos tribus que lo estaban con ellos. Y se les llamó genéricamente como pueblo judío o reino del sur, habiendo desaparecido las otras 10 tribus del norte, llamadas genéricamente Israel, que fueron llevadas al destierro y que en la actualidad somos ustedes y yo, el Israel de la Galut o del destierro. Pero ojo, cuando hablamos del pueblo o asamblea Kadoshim de Yahweh, estamos hablando de todo Israel, incluidos los hermanos judíos. Y cuando hablamos de los judíos, pues estamos hablando solamente de los hermanos Yahudín. Esta Cajal, esta iglesia o pueblo apartado, son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y fueron los que sufrieron la esclavitud en Misraín, en Egipto, y fueron los que Elohim sacó de Egipto con gran despliegue de poder y de fuerza. Después de haber sido rescatados de Misraín, esta Cajal o iglesia se congregó por primera vez en el desierto, concretamente alrededor del monte Sinaí. Pero como este pueblo venía con todas las costumbres africanas de los hijos de Cam, ya habían transcurrido 430 años desde su ingreso a Egipto y estuvieron bajo esclavitud después de la muerte de José, y ya habían muerto los antiguos patriarcas y esas generaciones nuevas eran israelitas por genética, pero africanos egipcios por nacimiento y por costumbres. Era un pueblo apartado, pero ya mezclado con los hijos de Cam. Esos israelitas no tenían estudio, como constantemente les recuerdo. No tenían formación ni vida social, nada que les diera verdadera identidad israelita, sino que todo su comportamiento era de esclavos egipcios, esclavos de los egipcios. Pero como sobre ellos descansaban las promesas hechas por el Creador Santo Bendito al padre Abraham, Elohim los sacó de Egipto y comenzó a formarlos como su pueblo, a reeducarlos, a enseñarles. Es decir, Elohim comenzó a darles Torah, instrucción. Y lo primero que les dio fue un líder llamado Moshe, que les enseñaría a ser personas, como se les llama hoy día, personas civilizadas, de bien, con normas y buenas costumbres, a comportarse como verdaderos israelitas. Moshe los gobernaba bajo la instrucción de Yahweh, bendito sea su nombre. Y también Elohim
les dio un instructor que se llamó Aarón. Este primer gran sacerdote levita tenía la misión, junto con su hermano Moshe, levita también, ambos tenían la misión de darles a conocer a su Elohim, el Elohim de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, el que era su verdadero Elohim, su verdadero Dios, y sería su Dios por siempre y para siempre. Moshe y Aarón debían enseñarles a rendirle culto al Creador y a adorarlo, porque ellos no sabían cómo hacerlo bien. Ambos, tanto Moisés como Aarón, tenían el deber y la obligación de darles a conocer a Yahweh, el Elohim que se apareció a Moisés en la zarza de fuego y que los había apartado como su pueblo, y que los llevaba de camino a la tierra prometida, como herencia al padre Abraham prometida. Todos estaban bajo la dirección y el mando del gran patriarca Moisés. Dentro de esa dinámica pedagógica, el Eterno, por medio de Moisés, les dio unos mandamientos u ordenanzas, y con estas ordenanzas, o por medio de estas ordenanzas, Elohim comenzó a instruir a su pueblo israelita. Eso es lo que se llama darles Torá, dar instrucción a su asamblea israelita. Estos mandamientos que recibieron los israelitas allá en Sinaí es lo que se llamó la ley de Elohim, la ley de Dios, sus mishvot o mandamientos. Y esta ley de Dios, muchos la llaman ley de Moisés, pero en realidad son los mandamientos de Elohim. Esta fue la ley que comenzó a identificarlos como una nación santa, como una nación apartada para Elohim, una nación diferente a las demás naciones del mundo. Bendito sea Yahweh por siempre. Este pueblo que estaba saliendo de su esclavitud eran la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob de Israel, pues, cuya prole sería tan inmensa que su número sería semejante al de las arenas del mar y a las estrellas del cielo. Pero debían ser diferentes en todo, incluso en sus costumbres religiosas, porque la cultura de ellos sería llamada Kol Torah o cultura del cielo, no de los hombres. Después de haber sido sacado de Egipto, una parte de la descendencia de esas 12 tribus, con una doble porción para José, por orden del Eterno, se internaron en las naciones, mezclándose con todas las razas de la tierra, y de ese Israel desterrado entre las naciones, mezclado con los demás pueblos paganos del mundo, saldría el remanente santo del final de los tiempos, que formará o restaurará la nación santa de Israel. Y se cumplirá la profecía de Osea, escrita en el capítulo 1 del libro de Osea. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer un poco. Ubíquense por favor en el libro de Osea, mis amados. Libro de Osea, ubíquense allí. Y en el libro de Osea, por favor, ustedes allá me ganan, se ubican en el capítulo 1 del libro de Osea. Osea, capítulo 1. A ver, ajá, que por aquí está, muy bien. Osea, capítulo 1, muy bien. Ok, vamos a leer a partir del versículo 2, mis hermanos. Versículo 2. Osea, capítulo 1, verso 2. Muy bien. Las primeras palabras de Yahweh para hablarle a Osea fueron, para instruir a Osea: ve, cásate con una ramera y ten hijos con esta ramera, porque la tierra está envuelta en prostitución flagrante, prostituyéndose lejos de Yahweh. Así que Osea fue y se casó con Gomer, la hija de Diblaim, y ella concibió y tuvo un hijo. Yahweh le dijo: llámalo Yisrael, o Jerreel, porque en solo un corto tiempo yo castigaré la casa de Yehú por haber derramado sangre en Israel
yo pondré fin al reino de la casa de Israel. Cuando ese día venga, quebraré el arco de Israel en el valle de Israel. Ella concibió otra vez y tuvo una hija, y Yahweh el Santo Bendito le dijo a él, llámala Lo Ruhamá, la no compadecida, porque ya no tendré piedad sobre la casa de Israel, bajo ningún concepto la perdonaré, pero tendré piedad sobre la casa de Yahudá, lo salvaré no por el arco, espada, batalla, caballos o caballería, sino solamente por medio de Yahweh su Elohim. Después de destetar a lo Ruhamá, ella concibió y tuvo un hijo. Yahweh dijo, llámalo Lo Amí, no mi pueblo, pueblo ajeno, porque tú no eres mi pueblo, y yo no seré tu Elohim. Bendito sea Yahweh por siempre. Torah Hashem Temimá. Hasta aquí prácticamente no había esperanza para Israel, mis hermanos, por causa de sus mismas transgresiones y gran desobediencia. Pero Elohim nos volvió a dar seguridad y certidumbre. Nos devolvió la esperanza de redención por medio de su promesa escrita al final de esa profecía. Miren lo que dicen estos últimos dos versículos, mis amados hermanos. A ver, aquí están. Miren lo que dice. De todos modos, el pueblo de Israel será en números tanto como los granos de arena en el mar, que no puede ser medido ni contado. Miren estas palabras, en negrilla y grandes, miren. Así que el tiempo vendrá cuando en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos, ustedes son los hijos de Elohim viviente. Entonces los hijos de Yahudá y los hijos de Israel serán recogidos juntos. Ellos nombrarán por sí mismos un jefe y ellos saldrán de la tierra, porque ese será un gran día, el día de Israel. ¿Y quién será ese jefe del que habla la profecía, mis hermanos? Ese jefe será el rey Yahshua. Así lo dice la profecía y no hay duda de eso. Y ese pueblo final será su asamblea Kadoshim, bendito sea Yahweh, por su gran amor que perdura para siempre, por su fidelidad y su rahamín, su misericordia, que se renueva cada día. Esa gloriosa nación de Israel, nacida nuevamente por medio del pacto final y eterno en Yahshua, será establecida en la Sion final, la Sion del Atilabó, del mundo venidero, llena de gloria y de esplendor. Aleluya. ¿Qué podemos ver según la Escritura Sagrada y las profecías escritas? Que la congregación o asamblea Kadoshim del Creador Santo Bendito, que se llama Israel, comenzó con el padre Abraham, lo que el cristianismo llama el Antiguo Testamento y lo que otros llaman el Pacto Antiguo. Y también podemos ver que esta misma asamblea apartada para Elohim fue restaurada por medio del pacto en Yahshua, que es el Brit Hadashah, la nueva alianza o nuevo pacto. Y en este pacto se incluye ese remanente de Israel disperso en el desierto de las naciones. Y esta es la Cajal, la congregación, la iglesia o la asamblea definitiva, final y redimida del nuevo pacto. Todos hijos del nuevo pacto en Yahshua. ¿Y por qué es importante hablar de la asamblea? De la congregación, de la iglesia o de la Cajal de Yahweh. Aunque este tema ya lo he tratado en otras ocasiones, han surgido muchas inquietudes porque la gente se confunde con tantas cosas que se dicen. Si ustedes van a cualquier iglesia, sea la que sea, católica, protestante, evangélica, adventista, pentecostal, testigos de Jehová, mesiánicos, la que sea, siempre se van a encontrar con lo mismo. Sus líderes y miembros de ese grupo religioso le van a hacer muchas advertencias. Le van a decir a usted que ellos y solamente ellos tienen la razón y la verdad bíblica.
que se congregue con ellos y ni se le ocurra ir a ningún otro lado, que no puede escuchar a más nadie ni seguir a más nadie porque se va directo al infierno, se condena. Según ellos, le dicen que desde ese día usted debe estar solo con ellos y nada más. Le prohíben entrar a escuchar a alguien más. Es más, si pudieran hasta le prohibirían pasar por el frente de ese lugar y hasta saludar a otros creyentes. Por eso es importante que usted escuche este tipo de enseñanzas con las cuales buscamos ayudarles a despejar sus inquietudes, que usted no cargue con cargas insostenibles que no debe llevar con usted mismo, con usted, hermana, hermano, amigo, amiga, israelita, que se quite de su espalda el fanatismo religioso y la ignorancia que no conducen a nada, y que conozca quiénes somos en realidad todos nosotros frente a nuestro Adón Yahshua Hamashiach, y cómo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, es el único que nos conduce por caminos de verdad, de justicia, de revelación, amor verdadero, shalom y perfección. Las cosas siempre tienen un origen. Entonces, ¿quiénes fueron los encargados de dividir humanamente a Israel y producir esta división tan tremenda en el pueblo de Dios que aún hoy día se sigue viviendo? Y que por demás es profética, porque así tenía que suceder según la voluntad soberana del Altísimo. ¿Quiénes ocasionaron esa división? La división de Israel como pueblo apartado comenzó con los mismos hijos de Jacob, los patriarcas de las 12 tribus, cuando los hijos de Jacob vendieron a su hermano José, tal y como lo relata el libro de Breshit, el libro de Génesis, en el capítulo 37, Pasuquín del 12 al 25, y lo reconfirma Hechos 7:9. Por eso es que la asamblea Kadoshim de Yahweh, o pueblo apartado por Elohim para él mismo, viene dividido desde Misraín, desde Egipto. Ahora, ¿cómo se formalizó la división de la asamblea o pueblo apartado de Dios? Ya no por decisión humana, sino por decreto de Elohim. Ustedes pueden leer allá en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11 y 12. Primera de Reyes capítulos 11 y 12, donde se relata la división del reino de Israel, estando el reino bajo órdenes de Salomón, quedando Jeroboam con las 10 tribus del norte, y como lo dijo el Eterno por boca de su profeta Ahiyá de Shiloh, así aparecen la casa del norte, o el reino del norte, o casa de José con Efraín como primogénito, y la casa del sur, o reino del sur, o casa de Judá, con Salomón reinando. En este momento, Rubén ya no era el primogénito de Israel. Esa primogenitura se la había quitado su mismo padre, el patriarca Jacob, quien tenía esa autoridad para hacerlo. El primogénito de Israel era Efraín, el hijo menor de José y nieto de Jacob, quien fue tomado como hijo de Jacob y retirado de la paternidad de José, y sobre Efraín recayó la bendición del patriarca Jacob. Yo les hablé muy bien a ustedes anteriormente en una enseñanza sobre Efraín, nieto de Jacob, tomado como hijo de él. Eso está muy bien explicado. Cuando puedan, miren ahí las enseñanzas. Y cuando puedan, también lean el libro de Primera de Crónicas en el capítulo 5, versículos 1, 2 y 3. Ahí lo dice el libro sagrado de una manera muy clara. Todo esto tiene una secuencia profética tremenda, porque todo está dentro de un plan perfecto de redención del pueblo apartado de Elohim. Nada se sale del control y la voluntad soberana del Altísimo. Cada una de estas casas, tanto la casa de Efraín como la casa de Judá, ya divididas por orden del Eterno, estaban sentenciadas proféticamente a producir sus propios descendientes. Por orden del Eterno, cada cosa produce naturalmente lo que debe producir. La casa de Efraín, que es la casa de José, proféticamente estaba destinada a producir una especie de mestizos espirituales, es decir, una espiritualidad mezclada con idolatría, paganismo,
dogmas religiosos, humanos, tal y como lo dijo el Adón Yahshua HaMashiach, ya en Marcos 7, versículos 7 y 8, donde dijo, su adoración por mí es inservible, porque enseñan reglas hechas por hombres como si fueran verdades de la Torá. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. El catolicismo copió esas costumbres de Israel del norte, de los efraimitas paganizados, y las iglesias protestantes y evangélicas que nacieron del protestantismo y el reformismo calvinista y luterano y demás denominaciones hijas del catolicismo han copiado la gran mayoría de costumbres del catolicismo romano. Por eso se les ve celebrando la fiesta de Navidad en la misma época, la Semana Santa en la misma época, no guardan las fiestas del Eterno tal y como lo ordena la Torá, no observan el Shabbat, sino que se congregan en el domingo, que es el día de adoración al sol. Dicen que la Torá, donde están escritos los mandamientos de la ley de Dios, dicen que ese libro es el Antiguo Testamento y que ya no está vigente, entre muchas otras cosas que repiten exactamente igual al catolicismo. Repito, todo esto es una secuencia profética. Yarobeam, que conocemos como Jeroboam, era efraimita, ese soldado israelita, era efraimita y fue justamente puesto al frente de la casa de José. Ustedes lo pueden leer ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 11, versículo 28. Un efraimita era quien debía conducir al mestizaje espiritual de los efraimitas y posteriormente al destierro por su desobediencia, donde terminaron de mezclarse con las naciones del mundo. Y de ahí surgimos nosotros, ustedes y yo. Bendito sea Yahweh. Esto no fue al azar, como ya se los dije. Esto era un plan trazado por Elohim contra Israel por su deslealtad, por su rebeldía delante de su Creador. Ustedes pueden leer la profecía ya en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 30 al 32, y en el capítulo 12, versículos del 15 al 17. Sin embargo, Elohim, justo y soberano, le dio una promesa a Jeroboam. Le dijo, ahora, si tú guardas los mandamientos que yo te ordeno, si caminas en mis caminos y haces lo correcto delante de mí, y si observas mis ordenanzas y mis mandamientos como lo hizo David mi siervo, pues yo voy a estar contigo, le dijo a Jeroboam, yo te edificaré una dinastía perecedera, como edifiqué para David, y yo te daré a Israel. Vean qué tremenda promesa. Pero este rey no escuchó ni obedeció, porque la profecía dicha en Primera de Reyes 11:36 debía cumplirse. Bendito sea Yahweh por siempre. ¿Y qué decía esa profecía? A su hijo le daré 2 tribus que quedan. Las 2 tribus que quedan se las doy a él. Así que David, mi siervo, siempre tendrá una luz quemando delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo escogí para mí mismo como el lugar para poner mi nombre. Por eso se llama Jerusalén, no se llama Jerusalén ni Jerusalén, se llama Jerusalén. Debe llevar el nombre de Yahweh, Yah, Shalom, Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad de Shalom. Aleluya. Por eso tampoco se dice Yeshua, se dice Yahshua con A, porque decimos aleluya, y Yahshua lleva el nombre del Altísimo. Ahora, para que se cumpliera la profecía de Elohim, tenía que suceder algo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el pensamiento que condujo a Jeroboam para pervertir a los efraimitas y dar paso al cumplimiento de la profecía de Elohim? Está escrito en Primera de Reyes 12:27. Si este pueblo, ¿cuál pueblo? Pues los efraimitas, es decir, las 10 tribus del norte sobre las cuales él gobernaba. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer
sacrificios en la casa de Yahweh, en Jerusalén, sus corazones se volverán a su señor, Rehabeam, que conocemos como Roboam, rey de Yahudá. Entonces me matarán y regresarán a Jehabeam, a Rehabeam, perdón, rey de Yahudá. Este fue el pensamiento de cizaña y de maldad que invadió la mente y el corazón del efraimita Jeroboam para llevar a Israel a la perversión total. Y para enfatizar en su pensamiento perverso, Jeroboam pidió consejo y actuó conforme a ese consejo y conforme a su malévolo pensamiento. Ahí está bien explicado en Primera de Reyes capítulo 12, versículos del 28 al 33. Y esto es lo que se viene repitiendo desde ese mismo momento, desde ese tiempo del rey Jeroboam hasta el día de hoy. La profecía se sigue cumpliendo y continuará cumpliéndose hasta el día que Elohim lo haya dispuesto. Este pueblo israelita disperso en este mundo, israelitas mestizos, como somos ustedes y yo, una especie de híbridos espirituales, cruzados o entremezclados, se siguen produciendo en este mundo actual. No se rompan ni se desgarren las vestiduras, esto es una realidad, mis hermanos. Hasta que la asamblea Kadoshim en pleno sea recogida de este mundo en donde estamos. Yahshua habla de la buena semilla que crece revuelta con la cizaña. Por eso vemos que siguen apareciendo falsos ídolos, falsos sacerdotes, falsos profetas, falsos predicadores, falsas fiestas, falsas iglesias, falsos dioses, falsa forma de adoración, y la gente se confunde porque no saben hacia dónde correr y cada día va a ser peor. Ahora ven un grupo de mestizos del mundo que quieren imitar a los judíos, unos grupos que se hacen llamar mesiánicos, que quieren imitar judíos mesiánicos, que quieren imitar las costumbres religiosas antimesiánicas judías, porque no deben olvidar que los judíos, los hermanos judíos, Yahweh los bendiga, también fueron esparcidos en el mundo, también fueron confundidos, también se paganizaron, también recibieron su merecido castigo por su rebelión y soberbia. Y también andan igual que los demás, son también unos mestizos espirituales, igual que todos nosotros. Bendito sea Yahweh por siempre. Entonces aparece la confusión religiosa efraimita y la confusión religiosa judía, donde se le da más importancia a la Torá oral que a la Torá escrita de Elohim, que es la Torá del Eterno. Aparece la fiesta de Esther por la fiesta de los tabernáculos, las fiestas paganas sustituyendo la fiesta del Eterno. Es lo que se conoce como la teología del reemplazo, de la sustitución. Un sincretismo religioso tan espantoso que los creyentes ya no tienen claridad, ni en lo que hacen ni en lo que dicen. El catolicismo estableció un nuevo sacerdocio no levita, nuevas formas de religión con sacerdotes no levitas, ordenaron adorar ídolos, los becerros, la fiesta, los ídolos, los rituales y las ceremonias que instaló Jeroboam sobre Efraín, que es Israel, se siguen cumpliendo todo en la actualidad, todo ese paganismo religioso y espiritual que está descrito allá en Primera de Reyes 12, del 28 al 33, aún están vigentes hoy día, mis hermanos. Se sigue ejecutando porque la profecía se cumplirá hasta el final de los tiempos y ninguna iglesia puede decir que se queda atrás. Todos están inmersos en lo mismo. Por eso tendrá que venir el adorador, el judío. Judío significa adorador. Tendrá que venir el verdadero adorador, el adorador perfecto que nos enseñará a adorar al santo creador en Ruach y en Emet. Ese adorador perfecto es Yahshua, el judío Ben David, que tiene el cetro eterno en sus manos. Espero que vayan entendiendo la imperfección de todas las iglesias, incluidas aquellas
que se creen perfectas, pero que le rinden pleitesía al pastor como si el pastor fuera un dios, aquellas iglesias donde todo el año viven en la maldad, pero en Semana Santa no comen carne, dizque porque es pecado, aquellas iglesias donde predican el amor, pero se desgarran unos a otros como lobos hambrientos, aquellas iglesias donde dicen que viven en obediencia y santidad, pero rechazan la Torá y sus mandamientos y rechazan a sus hermanos, y dicen que ahora todo es solo gracia, sin necesidad de mandamientos, solo gracia. Yahweh nos guarde. Todos debemos clamar misericordia cada día de nuestras vidas. En aquellos tiempos, como en los actuales tiempos, el Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito Creador, envía a sus siervos, los obreros que trabajan en su redil, para que le hablen al mundo, para que los israelitas que estamos en el mundo nos volvamos de nuestros malos caminos. En los tiempos antiguos vinieron Elías, Eliseo, Ezequiel, Jeremías y todos los que ustedes ya conocen y ven en el Tanakh. En estos tiempos están los enviados por el Ruach HaKodesh. Cuando puedan ustedes abran allá sus Biblias en sus casas y lean el libro del profeta Oseas. No es muy grande, es un rollo de corto texto, pero grande en conocimiento y sabiduría, y escuchen las profecías de ese siervo profeta. Cuando lean el versículo 4 del primer capítulo, del cual ya les hablé al iniciar ahorita la enseñanza, y vean cómo el Eterno le dice al profeta: a este hijo ponle por nombre Jezreel, que significa sembrará la semilla. Entonces ya sabrán que esa semilla era la semilla o la simiente de Abraham, que ha sido sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón con un nuevo pacto que es el pacto en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Todos los que recibimos de esta buena semilla, que es por medio del Mesías, tenemos la oportunidad de retornar al pacto con Elohim. Lean Oseas 1:10 y Romanos capítulo 9 versículos del 24 al 33. Cuando tengan algo de tiempo lean el libro de Segunda de Reyes capítulo 17. Pueden leer los versículos del 5 al 23. Ahí se encuentra escrito el destierro de Efraín, y el versículo 13 del capítulo 18, de ahí mismo de Segunda de Reyes, aparece el destierro de Judá. Israel y Judá ya venían impregnadas de paganismo, de idolatría, de desobediencia, tal y como lo dicen esos dos capítulos, el 17 y el 18 de Segunda de Reyes, que es donde concretamente se habla del destierro de las 12 tribus en su totalidad. Ya en el destierro sucede algo que agrava las cosas para todo Israel. Asiria le ofrecía premios a todo aquel que se asimilara rápido a su cultura. Y uno de los primeros premios era que ya no era los israelitas que asimilaran la cultura siria, ya no serían tratados como esclavos. Además, el rey asirio les ofrecía reconocimientos especiales a todos los que abrazaran rápidamente la cultura, la costumbre y la religiosidad asiria. Pero además castigaba con severos castigos a todo aquel que se resistiera a aprender y asimilar rápidamente su cultura social y costumbres religiosas. Claro, cualquier persona que era tratada como esclavo o como esclava prefería el buen trato, el reconocimiento y los premios antes que el castigo y el rechazo. Por eso los israelitas rápidamente asimilaron la cultura pagana asiria. Y vean lo increíble, los que mejor y más rápido se adaptaron a esa cultura asiria fueron los efraimitas, los israelitas de las tribus del norte. Lean Oseas capítulo 5 versículo 7 y lean Oseas capítulo 8 versículo 8. Y ahí dice la escritura que no tuvieron, que ellos, dice claramente, que ellos tuvieron unos hijos que eran llamados hijos extraños. Claro, ya eran asimilados a la cultura siria, pues esos hijos ya no tenían la cultura
hebrea, sino la cultura asiria. Por eso se les llamó hijos extraños o niños extraños. Pero lean una versión israelita, porque si ustedes siguen leyendo las versiones latinizadas, pues sencillamente seguirán entendiendo lo mismo de siempre. Dice el profeta que los efraimitas tuvieron hijos o niños extraños. Por eso es que sabemos que las naciones se tragaron a Efraín, lo absorbieron. Estas nuevas generaciones de niños extraños son los nuevos israelitas mezclados, generaciones efraimitas aún más paganizados. Ustedes y yo, mis hermanos, somos el producto de todos ellos, al punto que ya no observaban la Torá de Elohim, sino las costumbres paganas de otras naciones, como sucede exactamente hoy día. Nadie puede levantar la mano y decir yo no lo hago, todos lo hacemos y lo hemos hecho. Pero aún faltaba lo peor. Cuando el imperio asirio se rompe, recuerden que un imperio era dominante mientras no aparecía otro imperio que lo dominaba, aún peor que él, que lo conquistara. Entonces, cuando cae el imperio asirio, todo Israel, o mejor dicho, todo Efraín, que ya venía contaminado por el paganismo asirio, cae también con Asiria. Y es cuando los efraimitas somos dispersos por todo el mundo, donde permanecemos hasta el día de hoy, que esperamos la venida de nuestro Rey y Libertador, el Rey de los ejércitos del cielo, su Majestad Yahweh Sebaot, en la humanidad de Yahshua, que nos unirá a todos bajo su reinado eterno. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim y nuestra esperanza, por siempre sea exaltado su nombre sublime. Aleluya. Cuando Asiria y los israelitas caen bajo el nuevo yugo imperialista, a partir de ese momento comienza a darse cumplimiento a la profecía escrita en Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo 28, versículo 14, donde dice, tu cera, tu descendencia, será tan numerosa como los granos de la arena en la tierra. Y ojo ahí lo que sigue, te expandirás, te regarás, te irás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tu descendencia, todas las tribus, las familias de la tierra serán bendecidas. Y esta es la profecía que se sigue cumpliendo hasta el final de los tiempos, cuando todo el plan profético de Elohim esté consumado. Bien dijo Yahshua cuando les habló allá a sus hermanos judíos y les dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Acuérdense que él estaba frente a los judíos. Por ellas también he venido, les dijo. Debo recoger toda la asamblea del pueblo apartado de mi Padre. Esas ovejas escucharán mi voz donde quiera que ellas se encuentren, y al final de los tiempos habrá un solo rebaño y un solo amo y Señor que las pastoreará. Bendito sea nuestro amo y rey, Yahshua HaMashiach. Léanlo allá en Juan 10:16. Por eso es que ustedes y yo, israelitas de la diáspora, todos los que en nuestro genes llevamos la simiente del padre Abraham, andamos en busca de lo que perdimos. Y ojo con esto, mis amados, no es por medio de ninguna religión, porque no fue con la religión que Efraín aprendió, tampoco es la religión que crearon los hermanos judíos, porque esa religión está plagada de vicios, menos aún por la que llaman la religión de los cristianos, donde entran el catolicismo y todas sus hijas cristianas, evangélicas y protestantes. La respuesta a nuestra búsqueda está en nuestras raíces hebreas. Aleluya. Esa es la escritura que nos habla del Salvador y del plan de salvación de Elohim como una sola Torá. Volverla a mirar a la senda antigua de salvación es hacer verdadera teshuvá. No se puede dividir en el Antiguo y Nuevo Testamento, es un solo libro. Las raíces hebreas con buena savia que alimenta las ramas, las hojas y el tallo. Son cientos y cientos de miles de personas que hablan muy mal del pueblo de Yahweh,
y se agarran de porciones de la escritura sagrada. Por ejemplo, lo que dice allá en Oseas 5:14, donde dice, porque para Efraín yo seré como una pantera y como un león para la casa de Yahudá. Yo los desmenuzaré y me iré. Yo me los llevaré y nadie los rescatará. Tremendas palabras. Toman estas porciones muchas personas, toman estas porciones del libro sagrado para decir que Israel ha sido rechazado del plan de salvación, cosa que no es así, porque si así fuera entonces no habría esperanza para ninguno de nosotros, ni para ustedes ni para mí, que somos los israelitas de la Galud, israelitas de la diáspora de todos los tiempos, y aquí estamos como remanente del final de los tiempos. Yahweh nos guarde. Vean lo que dice Oseas allá en el capítulo 6, versículo 1. Ustedes léanlo allá bien en sus casas, yo aquí parafraseé un poco, donde dice, vengan, regresemos a Yahweh, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él ha herido y Él vendará nuestras heridas. Ahí estamos nosotros, que hemos vuelto nuestra mirada al gran Rey, que hemos vuelto nuestra mirada a la senda antigua, a esta gran y gigante océano de las raíces hebreas, donde se nos muestra lo oculto. Y ahí mismo lean los versículos 2 y 3 y vean la gran profecía del tercer día de la resurrección de la don Yahshua, cuando fuimos levantados todos con Él para la eternidad, donde dice después de 2 días, Él nos revivirá en el tercer día. Él nos levantará y viviremos en su presencia. Conozcamos, esforcémonos para conocer a Yahweh, el mismo Yahshua, que Él vendrá es tan cierto como la mañana. Vino Yahweh es salvación en la humanidad de Yahshua. Él vendrá a nosotros como la lluvia, como las lluvias de primavera que riegan la tierra. Shema Israel, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Ejad, uno solo. Él fue el que vino. Pagó el más alto precio por nosotros. Las escrituras sagradas nos dicen que su majestad Yahweh Elohim no ha cambiado de pueblo por una nueva iglesia, jamás lo ha hecho, ni abandonó su asamblea apartada. Elohim es un Dios de pactos eternos. Lo que Elohim ha hecho con Israel es la consecuencia del mal comportamiento de su Cajal. Su pueblo decidió darle la espalda a su Creador y comenzar a caminar solos. Y las consecuencias sin Elohim en este mundo son los desastres a los que debe enfrentarse día tras día el ser humano. Si ustedes ven la secuencia de la historia de la iglesia, o pueblo santo, o congregación, o cajal, todos estos son sinónimos que significan lo mismo. Pueblo apartado. Si ustedes ven la secuencia histórica de este pueblo, pueden darse cuenta que de la descendencia de la iglesia, de la Cajal del Sinaí, de ese pueblo que volvió a nacer en el desierto después de su extravío, y que murieron los que no creyeron en las promesas de la tierra prometida, de ese pueblo israelita Elohim extrajo un remanente Kadoshim que llevó hasta Canaán. Y ese remanente Kadoshim con el tiempo se extravió y se perdió o se confundió o se entremezcló con las naciones del mundo. Pero la promesa profética dice que ese pueblo mezclado con los Goyim del mundo, Elohim volverá a sacar un nuevo pueblo, pero esta vez nacidos todos del Espíritu, del Ruach. Y esa nueva asamblea será tomada de toda raza, lengua, pueblo, nación, mezcladas con la casa de Israel, que son los que llevan la cera de Abraham, y estamos esparcidos en las naciones del mundo. Y ese es el pueblo que hoy día se congrega en las diferentes iglesias, en todo lugar del planeta Tierra, en diferentes lenguas, idiomas, naciones, culturas, en las diferentes denominaciones, y esa es la congregación o pueblo que anhela y espera la venida de su rey, Yahshua ben David. Bendito sea su nombre. Y vean el gran poder de Elohim con su despliegue de fuerza. Observen bien el misterio. La primera iglesia, la primera Cajal israelita, que se congregó en Sinaí, con la cual fue hecho el primer pacto, esa asamblea israelita vuelve
a renacer en el nuevo pacto, por medio de la sangre del Cordero. La desposada y rechazada e infiel Israel vuelve a ser recibida por su esposo, el Kadosh Baruj Hu, y es que no podía ser de otro modo, ya que si las profecías entregadas a aquella primera iglesia no se cumplieran tal y como fueron dichas desde el principio, entonces resultaría como si fueran falsas. Entonces saldrían los escépticos, los incrédulos a decir, ¿cómo podemos garantizar el cumplimiento de las nuevas profecías, de las cuales aquellas primeras fueron sombras proféticas? Y eso no va a suceder nunca, porque la palabra dice que podrán pasar el cielo y la tierra, pero la dabar de Elohá nunca dejará de cumplirse, bendito sea por siempre su nombre. Entonces, los creyentes debemos tener claridad en lo siguiente, sobre todo los creyentes y sus líderes religiosos, que se desgarran unos a otros por un celo carnal, humano y como enfermizo, con el cual tratan de evitar que las ovejas reciban alimento de la palabra en otra iglesia diferente a la suya. Es como que se quieren apropiar del redil del Adón, como si ellos hubieran muerto en la cruz por la salvación de las almas. Esos creyentes y esos líderes religiosos deben saber varias cosas. Primero, que todo el trabajo de evangelización lo hace el Ruach HaKodesh y no los seres humanos. Y ni una sola alma del redil del Adón se perderá, así vaya donde vaya, porque el propósito salvador no está en un ser humano, sino en Elohim. Segundo, que hay un Israel con el cual el Creador Santo bendito, su majestad Yahweh Elohim, hizo el primer pacto, y que este primer pacto fue invalidado por la asamblea israelita, como lo dice claramente Jeremías 31-32, pero aún así todo Israel será salvo en el último y eterno pacto en Yahshua HaMashiach. Tercero, ese primer pacto fue sellado con la sangre de animales bajo un sacerdocio humano que fue invalidado también. Y ahí aparece cuarto, ahora nos rige un nuevo pacto, pero esta vez no es por medio de la sangre de animales, sino por medio de la sangre del siervo sufriente, que fue presentado como Cordero perfecto de expiación. Y este nuevo pacto alcanza a todos los israelitas mezclados del mundo, los israelitas que nos hemos mezclado con las naciones. Y quinto y último, tenemos el deber de aceptar la continuidad entre un primer pacto con Israel y un segundo y eterno pacto con el mismo pueblo. No es otro diferente, es el mismo pueblo, pero esta vez Israel o Efraín y Judá vienen mezclados con otros pueblos. Son unos mestizos espirituales que solo pueden esperar la gracia redentora del Rey de Salvación que nos cobije a todos. No debemos perder el hilo de la historia del pueblo de Dios según el propósito que Elohim ha establecido con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ese celo carnal y humano de los líderes religiosos de las diferentes iglesias no tiene ningún sentido, porque no existe en este mundo ninguna iglesia perfecta o que tenga la verdad absoluta, porque a cada célula de la Torá o a cada iglesia se le han entregado unos dones específicos que son suficientes para la edificación de ese redil, y a otros se les han entregado otros, según la soberanía del Altísimo por medio de su divina presencia, que es el Espíritu Santo, quien dirige la evangelización en este mundo. Entonces no hay ninguna iglesia perfecta, todas se complementan unas con otras. Ni hay pastores mejores que otros, todos son siervos de Yahshua. Todos estamos obligados a hacer nuestro trabajo, mientras que es revelado el sacerdote perfecto que nos instruirá en el milenio mesiánico, antes del día final de Elohim, cuando todos los seres humanos comparecerán a juicio, unos para salvación y adoración eterna, y otros para condenación y vergüenza eterna. Yahweh nos guarde. Esos predicadores que se hacen llamar profetas, pastores, maestros, apóstoles, con renombre internacional y supernombres y superdoctorados y supercosas, y que ya no ven a los demás predicadores como sus consiervos,
sino como algo de poco valor, deben saber que toda la asamblea israelita, desde tiempos antiguos, era identificada bajo un mismo nombre. Ese nombre era y es Israel. Ese era el pueblo, siempre ha sido Israel. Sin embargo, escuchen esto atentamente. Siendo un solo pueblo, Israel, internamente cada tribu acampaba ordenadamente bajo su propio estandarte. Cada tribu se identificaba con su propio nombre y con su propio distintivo, con su propio pendón, por así decirlo. Es más, cada tribu había recibido profecías diferentes que marcaban la desigualdad entre ellos mismos, siendo israelitas todos. La notoria diferencia entre unos y otros eran tan marcadas y contradictorias entre ellos mismos, siendo israelitas, así como sucede hoy mismo con las denominaciones cristianas, protestantes, católicos, mesiánicos, musulmanes, adventistas y todos los demás grupos religiosos que existen, que se cuentan por miles, pero aún así, en su conjunto todos forman una sola nación, un solo pueblo, una sola asamblea delante de Elohim. Es lo mismo con las diferentes iglesias de este mundo actual, aunque son muchas y tengan nombres diferentes, con visiones diferentes, y existan cientos y miles, las cuales Yahshua identificó en el libro de Revelaciones como las 7 iglesias. 7 es el número infinito de iglesias que iban a existir en este mundo. Aunque son muchas, todas en su conjunto forman un solo pueblo y al fin serán parte de un solo cuerpo, con una sola cabeza. Y tienen una sola misión, todas: evangelizar, llevar el mensaje de salvación, el Besorá de Yahshua, a los demás y dar testimonio de la don Yahshua. Así como todos esos israelitas marchaban hacia un destino común que era Canaán, la tierra prometida, el lugar en el que Yahweh los iba a apacentar, a bendecir y a prosperar. De esa misma manera, todos nosotros, los de los tiempos finales, todos, ustedes y yo y todos los creyentes de este mundo actual, todos conformamos diferentes iglesias o congregaciones o quejilot o múltiples denominaciones. Todos vamos hacia un mismo destino común. Todos tenemos la misma y única misión de caminar hacia la nueva Jerusalén, hacia la acción de gloria que descenderá de los Shamaim y reinará en el Atil Labón, el mundo venidero, mis hermanos. Así es como es, entiéndanlo. Tampoco hay creyentes mejores que otros, así como no hay predicadores mejores que otros. Todos formamos un solo pueblo, un solo cuerpo, con un solo soberano, su majestad Yahshua. Todos somos como los miembros de un cuerpo que, aunque cumplen funciones diferentes, formamos una sola unidad en el Mesías. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. No sean nuestros nombres excluidos del reino de Yahweh. Vean, hermanos, para ir finalizando, la asamblea israelita del primer pacto era fácilmente predecible e identificable. Se sabía en dónde comenzaba y en dónde terminaba. Se percibían los límites. No había confusión de quién era el pueblo de Israel, su cultura, sus costumbres. Era un pueblo físicamente separado o apartado de las demás naciones para el cumplimiento de un propósito. Desde su nacimiento eran como una especie de islote en medio del desierto de las naciones del mundo. Pero hace 2000 años, al momento de la venida en la carne del Adón Yahshua, siervo de Yahweh, la situación era muy diferente. Hace cerca de 2000 años, cuando Yahshua vino en la carne, Yahshua no tenía delante de sus ojos a todo Israel como lo tuvo Moisés, sino que Yahshua fue solamente a una parte de esa asamblea, tuvo solo a los judíos frente a él, a la casa de Judá. La otra parte del pueblo descendiente de aquel campamento del Sinaí, Israel,
o la casa de Israel o Efraín. Todos estábamos perdidos en el mundo, ya no existíamos. Los efraimitas o israelitas estaban muy lejos de la tierra de las promesas en los tiempos del Mesías. Efraín ya se había mezclado entre las naciones del mundo. Y justamente es a esa otra parte de Israel que se hallaban extraviados en el mundo que Yahweh encomendó a su siervo, que volviera a congregarlos a todos en su tierra, tal y como ya lo había dicho por boca de su profeta, cuando la profecía dice, Yahweh ha dicho. Es gran cosa, diciéndole a Yahshua, el Espíritu, el Ruach HaKodesh diciéndole a Yahshua, es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo, yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Tremenda esta profecía, perfecto su cumplimiento. Léanlo allá en Isaías 49:6. Esta profecía habla de dos acontecimientos. El primer acontecimiento o el primer evento habla del restablecimiento o congregación de Israel disperso en las naciones del mundo. El Eterno dice que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Ya sabemos que las tribus de Jacob es el Israel desterrado entre las naciones. A esta asamblea fue a la que se refirió el Adón en Mateo 15:24 cuando dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mesías Yahshua reconocía públicamente que la encomienda de Isaías 49:6 era su misión. El segundo evento profético previsto en Isaías 49:6 dice, yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Bandera Goyim para las naciones, dice el libro sagrado. Recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de Misraim, hacia la libertad, se le unió una gran multitud de toda clase de gentes. Lo dice ahí Éxodo 12:38, una multitud mixta, dice. Quiere decir que no eran israelitas todos, y estos que se unieron no eran israelitas, eran multitudes mixtas, pero que por distintas razones acompañaron al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel en su huida. Y esos extranjeros fueron asimilados luego a la nación de Israel por designio del Creador Santo Bendito, como lo dice ahí más abajito, el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 48, y Levítico 19:34. De esa misma manera, al remanente de Israel disperso en el mundo y que llevan consigo la semilla de Abraham, seremos congregados en Jerusalén. Se le unirá una multitud de gente de toda lengua, tribu, cultura, naciones del mundo, todos los que hemos recibido el Besorá de Yahshua, que conocemos como el mensaje o evangelio de la salvación y hemos reconocido a Yahshua. Así los goyinos gentiles del mundo, que no hemos nacido en la tierra de Israel, pero que hemos recibido el mensaje del Mesías judío, el, 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 el sacerdote israelita, el Melech Sadik, integraremos un pueblo para su nombre, como lo dice Hechos 15:14. Todos los salvos debemos llevar sobre nuestros lomos el sello israelita. ¿Y por qué esto es así? Porque su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo Bendito para siempre, quiso en su sabiduría soberana que la predicación de su mensaje eterno, que vino por medio de su palabra en forma de hombre y llevara su mismo nombre, fuera luz a las naciones y congregara nuevamente al Israel disperso en el mundo. Esa era la misión original. Esta obra Yahweh la quiso mantener en misterio para que cuando se manifestara, entonces sea para todos nosotros como esa luz que alumbra en la oscuridad, verdaderamente sea luz para las naciones. Cuando puedan ustedes lean
todo el capítulo 11 del libro de Romanos. Pero por ahora lean Romanos 11:26, donde la profecía dice, y así será que de esa manera todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Como dice en el Tanakh, de Sión vendrá el Redentor, él apartará la impiedad de Jacob. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Las diferentes iglesias que existen en este mundo, con sus líderes religiosos a la cabeza, y que en su conjunto forman la asamblea Kadoshim de los Goyim, reunidos de todos los lugares, esas diferentes denominaciones en su conjunto cumplen una sola misión: traer de vuelta a Sión desde los lugares de exilio al remanente de Israel redimido, todos los que hayan recibido el mensaje de Yahshua o Besorá de salvación. Estas serán las multitudes mixtas o multitud de naciones, como dice la profecía escrita en el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Miré y allí ante mí hubo una gran multitud, demasiado grande para poder ser contada. Nadie la podía contar. Venían de toda nación, de toda tribu, pueblo, lengua. Estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos con sus ropas blancas y sujetando ramas de palmas en sus manos, y gritaran todos: victoria a nuestro Elohim, que se sienta en el trono, y al Cordero. Aleluya. Cuando todo esto suceda, será el momento en el cual será restablecido el reino de Yahweh en este mundo. Como dicen los hermanos cristianos, el tabernáculo de David será restaurado, cuyo día inaugural será el gran día de Jezreel, como lo dice Osea 1:11. Entonces los hijos de Yahudá y los hijos de Israel serán recogidos juntos. Ellos nombrarán por sí mismos un jefe. Ese rey será Yahshua ben David, y ellos saldrán de la tierra, porque ese será un gran día, el día de Israel. Este es el Israel que se dividió por allá en el año 930 antes de Mashiach. Volverá a surgir, mis amados, esta vez bajo un solo jefe o rey. Pronto sucederá. Su nombre es Yahweh, es salvación. Yahweh, justicia nuestra. Yahweh, el gran rey. Como dijo el profeta Isaías, su nombre será Immanuel. Elohim está con nosotros. Baruch Hashem Yahweh Adonai. Este pueblo será el pueblo santo, formado por las gavillas de trigo, fruto de la siembra de la palabra en toda la tierra, y el cumplimiento final de la encomienda de Yahweh a su siervo Yahshua, como se lo he explicado allá cuando hablo de la fiesta de Pesaj. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Alabado sea su nombre. Padre, te damos las gracias. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias porque tú instruyes a tu pueblo. Gracias porque tú eres el gran rey. Gracias porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es el que instruye a su pueblo para que todos podamos caminar en obediencia, en santidad delante de ti. No importa dónde estemos, tú nos guardas y nos guías. Tú nos instruyes, Abacados. Exaltamos tu nombre. Bendito seas por siempre, Santo de Israel. Permítanme impartir la bendición sobre ustedes, amados. La bendición que la Torá nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo, y que es de gran bendición porque es ordenada por el mismo Elohim. La luz allá, la luz allá. Encienda la luz allá, por favor. Bendito sea Yahweh. Eh, es la bendición que el Santo Bendito ha dicho para su pueblo, y es la que recibimos todos, para bien de nuestras almas y para gloria del Kadosh Barujú. Llevarejeja Yahweh Beismereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisha Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Que Yahweh le bendiga y le guarde, amado hermano israelita de este tiempo final. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted, su casa, su familia y sobre la mía también. Yahweh tenga de usted y de mí, de todos nosotros, en misericordia. Yahweh le muestre a usted, a su casa, a su familia y a todos nosotros, mi casa y mi familia,
nos muestre su rostro y ponga en cada uno de nosotros la shalom, la paz de Yahshua que sobrepasa todo entendimiento humano. Que todos seamos guardados bajo la Shekinah de su Ruach HaKodesh. Dice el libro sagrado, Besamuel Shemi Yal Benei Israel Bahamí Abarahem. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Shalom Ubrahot, mis amados hermanos. Shabbat Shalom para todos y que el Kadosh Barujú les dé un día de reposo de grande bendición y nos guarde a todos y nos permita estar en el próximo Shabbat recibiendo Torah. Yahweh los bendiga a todos nuevamente y oren unos por otros, oren todos unos por otros. Yo pido oración por mí y por mi casa y pido que todos oremos los unos por los otros. Shalom, shalom, shalom mis amados hermanos. Hasta pronto.